A continuación, la doctora Alonso nos presentará el tema enfermedad renal en edad pediátrica, estrategias de prevención y diagnóstico temprano. La doctora Alonso es egresada de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, realizó la especialidad de pediatría en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral, donde posteriormente cursó la subespecialidad de nefrología pediátrica y es docente del preinternado de Medicina de la Universidad Iberoamericana UNIBE. Actualmente Actualmente es nefróloga pediatra en el Hospital Hugo Mendoza y así también en el área de pediatría del Instituto Nacional de Diabetes, INDEN. Con nosotros, la doctora Alonso. Muy buenas tardes, muy agradecida por la invitación. Ahora le llegó el turno al riñón. Vamos a hablar de lo que es la enfermedad renal en la edad pediátrica, estrategia de prevención y diagnóstico precoz. Las enfermedades renales en la edad pediátrica tienen una forma de presentación muy diversas. Puede presentar signos y síntomas que son relacionados claramente al riñón, pero puede tener manifestaciones que suelen ser inespecíficas. Por ejemplo, puede encontrarse un hallazgo casual en un examen de rutina. Cuando tenemos manifestaciones como nefropatías glomerulares, podemos ver que el paciente va a presentar edema, proteinuria o sintomatología de daño sistémico, entre otros. Cuando son extraglomerulares, el paciente puede presentar poliuria en el caso de las tubulopatías, nefrocalcinosis, litiasis renal, manifestaciones extrarrenales como son el retraso del crecimiento, retraso mental, alteraciones hepáticas, entre otras. Las condiciones congénitas o hereditarias predominan como causa de enfermedad renal en la infancia. Entonces, la recogida de los antecedentes personales, tanto perinatológicos, fisiológicos y patológicos, así como los antecedentes familiares, son fundamentales. Porque, por ejemplo, si hay enfermedades hereditarias como las poliquitosis, quísticas renal, la enfermedad de Alport, entre otras. Además, los hábitos higiénicos y alimentarios. Todo esto debe de estar plasmado en la investigación de un niño con enfermedad renal, porque como bien conocemos, hay algunas patologías que aumentan el riesgo de desarrollarla, como es el peso bajo, la restricción del crecimiento intrauterino y la prematuridad. En este examen clínico de este niño debemos de incluir peso y talla con la evolución de los mismos, la tensión arterial con sus percentiles correspondientes, estadio Turner e índice de masa corporal. En la revisión por sistema nunca debemos de olvidar la exploración de la cavidad abdominal. Recordar que el tumor de Wills, que es el tumor renal, es uno de los más frecuentes de los cánceres en pediatría. Además, nos olvidamos de algo muy importante, los genitales y la evaluación de la espalda. ¿Cuándo debemos de sospechar una enfermedad renal? Cuando tenemos un diagnóstico prenatal, aquí es un poquito más fácil, seguimiento de las alteraciones estructurales, evaluación de la alteración del sedimento urinario, cuando este paciente en condición de riesgo presenta microalbuminuria, en pacientes que presentan infecciones de vía urinaria recurrentes y en pacientes que tienen síntomas urológicos. Entonces, el objetivo de sospechar de esta es evitar o enlentecer la progresión a una enfermedad renal crónica. Hay diversas etiologías, hay más de 150 genes que alteran la estructura ya sea glomerular o tubular. Los pacientes que hayan presentado lesión renal aguda o injuria renal aguda, que es lo que ustedes conocen como insuficiencia renal aguda, que hayan tenido una recuperación aparente, todos esos niños que hacen injuria renal, que salen de esta, deben de ser seguidos por nosotros. Pacientes con prematuridad o bajo peso al nacer, anomalías congénitas del riñón y de las vías urinarias, enfermedades glomerulares y desórdenes metabólicos hereditarios. Debemos de conocer los factores de riesgo que intervienen en la aparición y progresión de la enfermedad renal. Esto es muy importante. Aquí tenemos los factores de susceptibilidad que no son más que los que incrementan el riesgo de usted realizar una enfermedad renal. Entre estos tenemos un antecedente de historia familiar de enfermedad renal crónica, los pacientes que tienen disminución de la masa nefronal, como son los bajo peso al nacer, prematuridad y restricción del crecimiento intrauterino,
pacientes con etnia y raza y un nivel socioeconómico bajo y educacional. Entre los factores iniciadores, como su nombre lo dicen, son los que inician el daño renal. Entonces, aquí tenemos los pacientes con injuria renal aguda que haya sido resuelta, hipertensión arterial, cardiopatías, diabetes mellitus, falsémicos homocigotos, pacientes que realicen infecciones de vías urinarias febriles, medicamentos nefrotóxicos, los muy utilizados, AINES, aminoglucósidos, entre otros, enfermedades autoinmunes como el lupus, la sepsis y un sinnúmero más de patologías. Tenemos los factores de progresión, que aquí ya tenemos el daño acentuado, pero estos factores declinan más la tasa de velocidad de filtrado glomerular. Entonces, aquí tenemos ya la proteinuria persistente, la hipertensión arterial no controlada y la diabetes mellitus no controlada. Además, en estos factores debemos de agregar los niños obesos y los que utilizan el vape. Le quise traer este cuadro, que es un cuadro donde nos marca el curso natural y los estadios de la enfermedad renal crónica. Vemos estadio 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí podemos ver dónde podemos realizar la intervención. Donde yo quiero hacer hincapié es en la prevención primaria. Entonces, los pacientes que tienen los factores de susceptibilidad y de inicio son los que debemos de estudiar y prevenir la enfermedad renal. Entonces, aquí tenemos la prevención primaria. Ya cuando tenemos el daño instaurado, que son los pacientes que tienen los factores de progresión, entonces lo que vamos a hacer es tratar la causa e evitar las complicaciones para enlentecer lo más que se pueda que el paciente me llegue acá, al estadio 5, que ya es la falla renal. Entonces, un paciente en falla renal, ¿qué tenemos para ofrecerle? Terapia sustitutiva renal, ya sea tipo dialítica, como la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, o el trasplante renal. Obviamente, si fallamos en algunos de estos tres mecanismos de prevención, el paciente va a terminar con un mal desenlace. Este es un estudio que se realizó en Israel desde el año 2001 a 2015, donde se estudiaron 79.374 niños. Se revisaron los récords y se le hicieron creatinina sérica. Entonces, ¿qué buscaban ellos? Ver los factores de riesgo que intervenían para la progresión de enfermedad renal crónica. Aquí vieron que un 0.1% de los niños, 82 pacientes, realizaron una enfermedad renal crónica, y de esta, la malformación renal y de la vía urinaria fue lo más predisponente, un 44.3%. Sin embargo, ellos mencionan otros factores de riesgo, como son los problemas cardiovasculares, el oligohidranio, el bajo peso al nacer y la prematuridad. Todo estudio de un niño en que sospechamos enfermedad renal inicia con un examen muy sencillo, que es el examen de orina. Pero el examen de orina debe de ser bien tomado. Se elige la primera muestra de la mañana, o sea, la primera orina. Debe de higienizarse esos genitales con un buen lavado, sin utilizar soluciones jabonosas, porque tampoco podemos eliminar toda la vía urinaria. En los niños continentes se debe de elegir el chorro del medio, que no es más que descartar la primera micción y la final. Y en los niños no continentes, la bolsa colectora adhesiva, que a veces le resulta tan difícil a la madre de aplicar. Recordar que esta bolsa se debe de cambiar cada 20 a 30 minutos para evitar el riesgo de contaminación. Entonces, la infección de vía urinaria es una de las infecciones más frecuentes en la edad pediátrica. Solamente la sobrepasa lo que son las infecciones respiratorias. Y muchas de estas son diagnosticadas por los pediatras, que es el primer médico que ve a este paciente. Debemos de recordar que es una patología que tiene muy buen pronóstico, porque hay muchos factores de riesgo que la pueden predisponer, pero en todo niño que realice infección de vía urinaria febril, debemos de descartar que no tenga una malformación de vía urinaria. Y además que pueden realizar cicatrices renales, que puede conllevar a este niño a ser un hipertenso y a desarrollar enfermedad renal crónica. Aquí le traje un estudio en el cual se evaluaron 100 niños con diagnóstico de infección de vías urinarias, en el cual se les realizó gammagrafía renal por DMSA en busca de cicatriz renal, buscando relación con la edad, el sexo, el número de infecciones
y la presencia o no de reflujo vesicureteral. Ellos llegaron a la conclusión de que no hubo predisposición por el sexo. Un 54.5% de los pacientes crearon una cicatriz renal luego de una infección de vía urinaria recurrente, pero donde quiero llamar la atención es que el 37.7% de los pacientes con una primoinfección, o sea, con una infección de vía urinaria febril, realizó una cicatriz renal. Eso es muy importante. Además, se asoció que los niños menores de 5 años tuvieron una proporción alta de realizar cicatrices renales y la presencia de reflujo vesicureteral. ¿Qué es lo que pasa con las vías urinarias que progresa la infección en esta a lesión renal? El problema aquí es la inflamación. La inflamación es muy importante, pero es un arma de doble filo, porque esta se utiliza para eliminar las bacterias, pero si se forma de manera excesiva, entonces me crea daño en el parénquima renal. Entonces va a haber un aumento de las células inflamatorias que también se va a unar a las bacterias, a las toxinas, va a ocluirle el capilar, entonces va a producir hipoxia, apoptosis y fibrosis y crea la cicatriz renal. Entonces, ¿cuál es el requisito para que una infección de vía urinaria cree una cicatriz renal? Pues la infección en sí misma. Y si la bacteria identificada es diferente a la Escherichia coli, que es la bacteria más frecuente, entonces el riesgo es mayor. Como bien le había mencionado, el pediatra es el médico que más ve este paciente. Es la patología nefrológica más tratada por el pediatra. Pero en todo niño febril sin foco infeccioso se debe descartar una infección de vía urinaria. Recordar que el examen de orina sugiere la infección de vía urinaria, pero esta debe de ser confirmada por un urocultivo que es el gold estándar. Entonces aquí surge la duda, ¿cuándo hacer una sonografía o no? La sonografía renal es útil para el diagnóstico de la malformación de las vías renales y vesical. No es útil para determinar el reflujo vesicureteral. Las guías NICE, que son las guías europeas, recomiendan que se realicen en el primer evento de infección de vías urinarias en niños febriles por debajo de 6 meses o mayores de 6 meses con infecciones de vías urinarias recurrentes. Mientras que la Academia Americana de Pediatría las recomienda en toda infección de vías urinarias febril de 2 meses a 2 años. La uretrocistografía miccional es el gold estándar para diagnosticar el reflujo vesicureteral. Lo único es que es un estudio invasivo que puede ser costoso y que requiere la colocación de una sonda y de realizarle imágenes, varias radiografías. Pero en se observa, la guía NICE lo recomienda, en niños menores de 6 meses con infección de vía urinaria atípica o recurrente. Cuando decimos atípica es que no es un germen usual. En los niños de 6 a 3 años con infección de vía urinaria atípica o recurrente y en pacientes que tengan malformaciones renales diagnosticadas por sonografía que realizan una infección de vía urinaria febril. En cuanto a la Academia Americana de Pediatría, esto lo recomienda en niños de 2 meses a 24 meses, después de una segunda infección de vía urinaria febril, o en niños que tengan infecciones de vía urinaria febril asociadas a malformaciones renales, o que ya conozcamos un reflujo vesicureteral grave. La gammagrafía por el DMSA, en estas son las que diagnosticamos las cicatrices renales. Sin embargo, la Academia Americana de Pediatría no la incluye dentro de su protocolo, mientras que el NICE, que es la europea, la recomienda a los 4 o 6 meses después de realizar infecciones de vía urinaria recurrente. Las malformaciones congénitas suelen presentarse de 1 de cada 33 lactantes y dentro de esta, las malformaciones congénitas, sobre todo las renales y de las vías urinarias, cobran mucha importancia por los antes mencionados. En sus siglas en inglés se le conoce como CACUT, que no es más que las malformaciones congénitas renales y de las vías urinarias. Ellas pueden ser asintomáticas, aunque se pueden presentar de manera grave, de un 20 a un 30% de todas las malformaciones identificadas. Tiene una incidencia de 5 a 10 por cada 1000 recién nacidos vivos y es la principal causa de enfermedad renal crónica en niños.
realizando de un 30 a un 60% una enfermedad renal terminal. Por ende, el tratamiento y el diagnóstico precoz, auxiliado por el diagnóstico prenatal, mediante un ultrasonido materno-fetal, es vital. Pero ustedes saben que esto es muy operador dependiente. En ese estudio vemos la prevención del daño renal crónica, coincidiendo con lo antes mencionado, que las malformaciones congénitas fueron los más frecuentes, en un 75%, y de esto un 53.3% presentó un reflujo vesicoureteral. Le quise traer también este cuadrito porque ellos encontraron 46.2% de los pacientes asintomáticos. O sea, estos pacientes tenían una enfermedad renal crónica, pero no presentaban ningún tipo de sintomatología. Siguiendo con los factores de iniciación o los factores de susceptibilidad, tenemos los prematuros. Este prematuro, cuando nace y se enfrenta a este medio exterior, a la vida extrauterina, en condiciones inmaduras de su sistema, tanto anatómico como funcionalmente, recordarle que la embriogénesis, la nefrogénesis termina en el tercer trimestre del embarazo, a excepción de los niños muy prematuros, que pueden durar hasta 40 días más de la nefrogénesis. Lo único es que tienen que tener condiciones óptimas, o sea, hemodinámicamente estable, adecuada oxigenación, no de balance hidroelectrolíticos, no presentar ningún dato infeccioso, por lo que ustedes saben que es muy difícil de lograr en niños que son muy prematuros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una menor masa renal funcional, lo cual va a conllevar a cambios microvasculares, aumentando el riesgo elevado de hipertensión arterial, creando un daño renal a largo plazo. Entonces, no es más que el reducido número de nefronas, que la oligonefropatía, que va a crear la hiperfiltración, creando proteinuria e hipertensión, disminución de las nefronas con esclerosis glomerular, por ende la enfermedad renal crónica. Y si a todo esto que tenemos ese niño, con las nefronas que nosotros nacemos, es la que vamos a vivir para toda la vida. Entonces, ese prematuro que nació con ese poquito de nefronas, si aunado a eso le agregamos que son niños con asfixia perinatal, con procesos sépticos muy frecuentes porque tienen riesgo de enterocolitis y demás, que además tienen los desbalances hidroelectrolíticos propios de la prematuridad, más la utilización de los tan mencionados medicamentos nefrotóxicos. Entonces, ¿cuál es el seguimiento de ese niño prematuro? El pediatra debe siempre de vigilar que el niño no presente ninguna alteración renal de manera temprana y debe de incluir en la historia perinatal siempre la anamnesis a cualquier edad. O sea, usted va a referir a ese niño a un médico de adulto y usted debe de decir que ese niño fue un niño prematuro o que fue un pretérmino. Promover la lactancia materna, evitar potenciales nefrotóxicos como son los tan mencionados medicamentos, AINES, aminoglucósidos, disminuir las infecciones urinarias, los factores predisponentes, también evitar los estados de deshidratación, entre otros. Se debe de aconsejar una dieta balanceada, sobre todo hiposódica, o sea, baja en sodio, y disminuir los factores de riesgo como obesidad, diabetes y dislipidemia. Se supone que estos niños deben de entrar a un programa donde se ha seguido por el pediatra, pero también por el nefrólogo pediátrico, que debe de intervenir cuando haya algún factor de riesgo. Pero muchas veces no se posee ese servicio, esa su especialidad. Y deben de tener en cuenta, entonces, ¿cuándo van a referir al nefrólogo pediátrico? Lo van a referir con presión arterial sostenida por encima de 95 percentil, aunque yo diría que por encima del 90, que ya tenemos una presión elevada porque es un paciente en riesgo, presencia de microalbúmina o proteinuria, en elevación de biomarcadores renales y en una ecografía renal o vesical alterada. Siguiendo con los factores de susceptibilidad, tenemos la hipertensión arterial en edad pediátrica, que es muy infradiagnosticada, pero sin embargo tiene una prevalencia de un 4% que puede elevarse inclusive de 7,1 a 7,9 en los adolescentes, de 13 a 15 años. Entonces, todo niño mayor de 3 años que acuda a su consulta, hay que tomarle la presión arterial y buscar los percentiles correspondientes. A excepción de niños
que hayan tenido antecedentes de estar ingresados en unidades de cuidados intensivos neonatal o pediátrico, pacientes cardiópatas, nefrópatas, que utilicen medicamentos que puedan aumentar la presión arterial o pacientes que puedan producirse hipertensión intracraneal, entonces se le toma antes de los 3 años. O sea que el diagnóstico de la hipertensión arterial se realiza en la consulta del pediatra. ¿Cuáles son los aspectos técnicos de la medición? Suele ser muy difícil tomarle la presión arterial a un niño. Debemos de tener técnicas estandarizadas, tanto como los aparatos empleados, como lo vamos a realizar. Se recomienda que el niño esté en una posición erguida o en los lactantes de cúbito supino, que el brazo esté a la altura del corazón y la fosa antecubital, y se debe de tomar 3 mediciones y tomar una media. En los adolescentes se recomienda que no utilicen cafeína ni utilicen vape o tabaco 30 minutos antes de tomar la presión arterial. La elección de un manguito es fundamental. Debemos de tener un manguito que tenga un alcance, una altura de un 80 a un 100% de longitud con un 40% de la anchura. Tener en cuenta que un manguito más grande infraestimará la presión y uno más pequeñito sobreestimará. Ante la duda de cuál utilizar, se prefiere uno más grande. Y ahora están muy de moda los aparatos cilométricos manuales. En pediatría no se debe de utilizar, sobre todo lo de antebrazo o muñeca, y si tenemos una hipertensión que nos dé con uno de estos aparatos, debemos de confirmar con el método auscultatorio. Aquí tenemos la definición de hipertensión arterial, que no es aquella presión arterial sistólica y diastólica por encima del 95 percentil, y aquí le tengo los diferentes estadios. Pero de lo que nos vamos a guiar son de las tablas realizadas por la Academia Americana de Pediatría en el 2017, la cual se basa en los percentiles de acuerdo a la talla. Mientras más pequeño sea el niño y más alta sea la presión arterial, siempre debemos de descartar una causa secundaria. Y en pediatría la principal causa son secundarias. Y dentro de estas están las alteraciones del parénquima renal y las renovasculares. Aunque en los últimos años hemos visto un aumento de la obesidad y de los trastornos metabólicos como la resistencia a la insulina, por lo cual hay más niños que presentan hipertensión primaria, pero siempre debemos descartar la parte secundaria. Aquí le traje las diferentes guías de acuerdo a los protocolos para investigar un niño hipertenso. O sea, si tenemos un niño con niveles tensionales por encima del 95 percentil, ¿qué vamos a hacer? Se recomienda realizar a todos los niños niveles de urea, creatinina, examen de orina, perfil lipídico y glicemia, en todos los niños. En todos los niños se recomienda realizar ecocardiograma para buscar riesgo vascular y riesgo asociado a la hipertensión arterial, pero la Guía Americana de Pediatría los recomienda cuando se va a iniciar tratamiento antihipertensivo. Se recomienda realizar sonografía abdominal, sobre todo con Doppler renal, por las causas antes mencionadas, y también es muy recomendado realizar el índice proteína-creatinina o la cuantificación de microalbúmina y proteinuria. Además, se recomienda la evaluación de la retina en todo niño que tenga hipertensión arterial grave. La hiperfiltración glomerular no es más que un aumento de la tasa de filtrado glomerular, que como le mencioné anteriormente, se debe cuando hay una disminución de la masa nefronal. ¿Qué van a hacer las nefronas intactas? Estas van a comenzar a hiperfiltrar. Va a haber una disminución de la arteriola aferente, va a provocar un aumento de la presión intraglomerular, va a haber un aumento del flujo plasmático glomerular y va a haber aumento del flujo glomerular. Todo esto va a conllevar a la formación de microtrombos o microaneurisma que va a llevar a esclerosar este riñón. ¿En qué patología vemos esto? En pacientes prematuros y bajo peso al nacer, pero también lo vemos en pacientes que tienen masa nefronal intactas, como son los cardiópatas, los pacientes falsémicos homocigotos, los pacientes obesos, entre otros. Esta es la causa de la consulta de nuestro departamento en el trimestre de marzo a mayo del 2023. Vemos cómo las malformaciones de las vías urinarias fueron las causas más frecuentes.
seguida de síndrome nefrótico, nefrítico, hipertensión arterial primaria, nefritis lúpica, nefropatía por falsemia, diabética, y tenemos 48 pacientes en la consulta de prediálisis, o sea, entre estadios 1 y 4 de la enfermedad renal crónica. ¿Cuánto yo llevo? ¿Ya yo llevo mis 20 minutos? Bueno. Me robaron ahorita, entonces. Bueno, vamos a resumir. Tan mencionada enfermedad renal crónica. La CADIGO la define como la disminución de la tasa de filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros al cuadrado, o la alteración anatómico-funcional, ya sea por biopsia renal o por la parte indirecta, por sonografía, por alteración del sedimento urinario, entre otras. Esta definición de que es mayor de 3 meses no se puede poner en la edad pediátrica, porque los niños que nacen con malformación de la vía urinaria la pueden presentar antes de los 3 meses. Y debemos de guiarnos entonces por las derivaciones estándar. Este es un biomarcador muy conocido, que es la creatinina. Aquí tenemos la lucha de cuál es más fuerte, que sigo cubo vegeta. Entonces, ¿cuál es el que tenemos a la mano? La creatinina, es el que tenemos en todos los sitios. Recordarle que no deben de guiarse por el valor de referencia del laboratorio, sino siempre sacar la tasa de velocidad glomerular con la fórmula de Schwartz, que no es más que una constante, que es 0.4 por la talla en centímetros, entre la creatinina sérica. Y ahí tenemos la tasa de filtrado, que es lo que nos va a guiar. Pero cuando la creatinina se altera, ya tenemos más de un 50% menos del filtrado glomerular. Por ende, la cistatina C, un biomarcador, buenísimo, pero es un marcador caro y no se consigue en todos los sitios. Además tenemos otros como la KIN1, el Enegal y la interleuquina 18, que se eleva 24 a 48 horas antes de ensablarse una lesión renal aguda. Albuminura proteinuria, mencionarles que es el marcador precoz de enfermedad renal crónica. Pacientes nefrópatas, cardiópatas, falsémicos deben de seguirse con ese marcador. Su reducción también es un objetivo terapéutico. Aquí están las famosas traza, una cruz, 2 cruces, 3 cruces y 4 cruces que ustedes ven en el examen de orina. Recordarle, si tienen traza de una cruz, repetir el examen de orina porque puede ser por contaminación o estadios febriles. Y cuando tengan 2 o más, realizar o microalbuminuria o proteína en 24 orinas y referir al nefrólogo pediátrico. La enfermedad renal crónica en sus diferentes estadios. En los estadios 1 y 2 puede ser asintomático, del 3 en adelante presenta anemia, retraso del crecimiento, alteración óseo-mineral y el síndrome urémico, que es el más temido. Nos llegan en esta etapa, nos llegan para dializar y eso es lo que no queremos, por eso queremos prevenir. Porque si prevenimos, entonces vamos a evitar o enlentecer la progresión y ese niño puede adquirir un acceso a una terapia renal de manera preparada, o sea, llega con la familia y el paciente instruido, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis, o inclusive no podemos evitar la terapia dialítica, que es de alto costo, tanto para la sociedad como para esa familia. Ese niño es un niño que deja de estudiar, es un niño que tiene que acudir al hospital, es un niño que tiene alta tasa de ingresos hospitalarios. Entonces, la posibilidad de un trasplante renal previo nos mejora la supervivencia y calidad de vida. Esta es nuestra realidad, 97 pacientes, de los cuales 34 se encuentran en diálisis peritoneal y 28 en hemodiálisis y gracias a Dios 35 trasplantados. Mensajes para llevar a la casa. Diagnóstico oportuno debe realizarse en la infancia con identificación de los factores de riesgo. Los cambios de percentiles de la presión arterial, tomen la presión arterial en la consulta. Yo sé que le quita un poquito de tiempo, pero hay que realizarlo. Medir microalbuminuria y proteinuria en los pacientes de riesgo nos pueden auxiliar. Destacar la importancia del seguimiento y identificar las condiciones de riesgo. Es una enfermedad que puede realizarse una prevención de manera oportuna, ya que es de alta prevalencia, sus efectos son muy importantes, es de alto costo, es fácilmente detectable y prevenible y podemos realizarla con un examen de orina y una creatinina. Recordar, nunca dudes que un pequeño grupo de personas comprometidas pueden cambiar el mundo. De hecho, es la única forma en la que se ha logrado. Vamos a trabajar en equipo.
Muchísimas gracias a la doctora Alfonso por sus aportes.